Tú le puedes entregar carga, por ejemplo, conectándole a una batería. A una batería, ¿cierto? Y la batería conectarla a tierra. ¿Usted sabe lo que es una batería, ¿no es cierto? Una batería es una fuente de poder que tiene un polo positivo, ¿cierto? Y un polo negativo. Entonces lo que tú puedes hacer es transferirle carga y esta batería tú la puedes conectar a tierra. Así. Esto sería tierra. Entonces tú puedes transferir carga al conductor. Es como, ¿por qué se dice capacitancia? O capacidad, mejor dicho. Es como cuando tú echas aire a una pelota. ¿Qué pasa cuando tú le echas aire? ¿Qué es lo que aumentas? Presión. Aumenta el volumen. ¿Se acuerdan de termodinámica? Sí. Aumenta la presión, ¿cierto? Entonces, si le cargas mucho volumen, mucha materia, va a aumentar la presión y ¿qué va a ocurrir? Puede reventar, ¿no es cierto? Lo mismo sucede acá. Sucede que, similar a eso, yo le puedo cargar al conductor con una determinada carga y sucede que hay un instante en que el conductor ya no acepta más carga. Es como que ya no la carga es tan grande, o como la presión en el caso anterior, entonces la carga termina saliéndose del conductor. Eso se llama que el conductor se produce una ruptura dieléctrica. Entonces, cuando el conductor, si el conductor supera, ¿no es cierto? Se llama, supera la rigidez dieléctrica del entorno, porque el entorno, ¿qué es lo que es? El entorno podría ser aire, ¿no es cierto? Todo lo que está alrededor es aire. Vamos a suponer ahora que es aire, ¿ya? Alrededor de este conductor vamos a suponer que hay aire. Podría haber agua también alrededor del conductor. O podría haber cualquier otro material, otro tipo de gas. Pero vamos a suponer que en el entorno del conductor tenemos aire. El aire es un mal conductor, eléctricamente diciendo. ¿Ya? El aire no es un buen conductor eléctrico. Entonces, el aire se le considera un dieléctrico. El aire es un dieléctrico. Entonces, en general, ¿qué son los dieléctricos? Los dieléctricos son aquellos materiales que son malos conductores de la electricidad. ¿Ya? Los dieléctricos son materiales malos conductores de la carga, ¿no es cierto? Malos conductores de la carga. Eso es un dieléctrico. Son malos conductores de la carga. Y ahí ya mencioné un ejemplo. El aire es uno de ellos. El aire. ¿Qué otro elemento es mal conductor? El agua. El agua no. La madera. El agua es conductor, porque tiene minerales. Claro, el agua, digamos, de la llave, ¿no? El agua pura, mineralizada, esa sí que es mal conductor. Esa es Correcto. El agua, por ejemplo, de que se usa, agua de radiador. Sí. Agua de radiador. El agua destilada. Agua destilada. El agua destilada es un mal conductor. Es decir, si usted abre el agua de la llave, el agua de la llave Está llena de minerales. conductora tiene muchas sales. Tiene sales. Cosa que es peligroso tomar cualquier artefacto eléctrico con las manos mojadas. Por eso no tiene que ver con la carga que se aplica, en el punto técnico yo no puedo producir electricidad a través del agua para desenvolver en la ampolleta. Si puede, sí se puede. Va a depender del tipo de la. Pero depende del tipo de agua. Si dijimos que agua destilada es más conductor. ¿Por qué? Porque el agua contiene sales y se produce un fenómeno en el agua, es un fenómeno aparte, que se llama ionización. Entonces las moléculas de agua, las sales que están, mejor dicho, en el agua se ionizan o se polarizan. Y eso permite que se produzca un movimiento de carga. ¿Ya? Entonces, ¿qué podríamos mencionar como mal conductor? El aire, el hule, ¿ya? El cuero, todo material plástico, ¿no? Todo material plástico. La madera, en el caso de que estuviera seca. Madera seca, porque la madera húmeda es buena conductor. Por eso que cuando cae un rayo, pasa.
claro. Bueno, aparte de estos fenómenos de prácticos, madera Una goma. seca, Plástico. etcétera, ¿ya? De ahí la seguridad, ¿no es cierto?, en que cuando alguien trabaja en una no sé, fábrica, en una empresa que trabaje con cuestiones eléctricas, toda la seguridad en las manos sobre todo, porque las manos, más adelante vamos a ver el tema, las manos tienen una propiedad que tienen dedos. Y esos dedos, ¿En serio? claro, parece tonto, pero lo que pasa es que la corriente eléctrica, no la carga, bueno, sí también la carga siempre busca el camino más corto. No sé si ustedes saben ese tema. La carga siempre busca el camino más corto. Es decir, como tú eres, el cuerpo humano es mucha agua, tenemos mucha agua, entonces busca siempre el camino más corto. Por lo tanto, si tú tomas, por ejemplo, el enchufe, bueno, yo no lo voy a hacer, ¿eh? El enchufe, Probemos. Probemos, profe. un ejemplo, claro. ¿Sí? No sé cómo. Ahí, y ahí. Ya, por ejemplo, miren, si yo hago esto y meto un dedo aquí y el otro acá, seguro que me muero, porque la corriente pasa por todo mi corazón. Cierra el circuito. Claro, pero si yo hago esto, mira, si yo hago esto, puede que no dé la vuelta entera, sino que simplemente dé vuelta alrededor de los dedos. Porque la corriente hace el camino más corto. Vas a perder los dedos probablemente, pero no te vas a morir. ¿Entiendes? Igual depende cuánto rato no deja. Yo le puse la pata a la abuelita. Ahora, las manos, chiquillos, en el caso de los varones, generalmente las manos de los varones son más gruesas, tienen la piel más gruesa o tienen callo en el caso, ¿no es cierto? Y por lo tanto, en el caso de los niños, los bebés, están más propensos a electrocutarse que una persona adulta, porque al ser la piel más gruesa, se vuelve más un dieléctrico tu piel. En cambio, los bebés que tienen la piel muy delgadita, fácilmente se electrocutan. Sí, Con pues. mucha facilidad. Porque no tienen el dieléctrico que los controle, digamos, el paso de la carga. Entonces, en este caso, el aire se supone que es un mal conductor. Y si yo aumento excesivamente la carga, se puede producir el rompimiento de esta rigidez dieléctrica que tiene el aire. Entonces se produce una ruptura dieléctrica, se llama. Cuando se supera el exceso de carga, vamos a decir que usted sabe que la carga que produce alrededor es un campo, ¿no es cierto? Usted sabe que la carga alrededor en algún punto produce un campo eléctrico. Como usted sabe, este tema ya es un tema viejo, ¿se supone que para usted? Somos secos. ¿Se supone? ¿No? ¿No se acuerdan de eso? Entonces, ¿qué pasa? Si aumenta la carga, aumenta el campo. ¿No es cierto? Voy a elegir un punto del aire. Voy a elegir, por ejemplo, este punto de acá del aire. ¿Qué pasaría si aumenta la carga en el conductor? Aumenta el campo. Y también, ¿qué aumenta? Aparte de la intensidad del campo, aumenta el potencial eléctrico. ¿No? Entonces, llega un instante en el que se supera la rigidez dieléctrica y se produce la ruptura dieléctrica y la carga salta hacia el aire. Se dice que salta en realidad se produce un fenómeno que se llama ionización del aire. Entonces, esta línea que estoy marcando acá me está indicando que se produce una ruptura dieléctrica. Ruptura dieléctrica. Es decir, el aire se vuelve un conductor. Siendo que el aire es un mal conductor, el aire se vuelve un conductor porque se produce la ruptura dieléctrica del aire. ¿Se produce una ionización del aire entonces? ¿Cómo? ¿Se produce una ionización del aire? El aire, cuando se produce la ruptura, es porque el aire se ioniza a tal punto que se produce una ruptura y el aire se vuelve conductor. Entonces, ¿qué entendemos por ruptura dieléctrica? La ruptura dieléctrica, ¿cierto? No rigidez. Es cuando
el exceso de carga, en el conductor supera la rigidez dieléctrica. La rigidez dieléctrica del aire. Esa es la ruptura dieléctrica. Es cuando el exceso de carga en el conductor supera la rigidez dieléctrica del aire. Entonces, ¿qué ocurre acá? Entonces, el aire, cuando llega a ese punto de superación, de límite, por decirlo así, el aire, como dijo el compañero, se ioniza. ¿Qué significa? Que el aire se separa en cargas positivas y cargas negativas. Y al ionizarse, se vuelve conductor. El aire se ioniza y se vuelve conductor. Y eso es peligroso. ¿De ahí vienen los arcos eléctricos? Los arcos eléctricos, justamente. Hay un buen ejemplo, compañero. ¿Ustedes trabajan soldadura? No. Ah, ejemplo, la soldadura del aire, la soldadura, ¿cierto? La soldadura. El arco, mejor, arco de la soldadura, ¿cierto? Arco de la soldadura. Otro ejemplo más es cuando se producen las tormentas eléctricas. La tormenta eléctrica es una superación de la rigidez dieléctrica del aire. O sea, se acumulan cargas en las nubes con respecto a las cargas de la Tierra. Entonces, como hay un exceso de carga, rompe la rigidez dieléctrica y se produce la conducción del aire. Hay un valor numérico, hay que buscarlo, no me acuerdo precisamente. Este material yo lo estoy sacando del libro Tippens, por si acaso. Yo lo voy a en todo caso subir este material. Soy muy casurera, ¿ves? Es que ves así, está como mi suegra. Sí, tienen que ir. Yo la ropa, es que sabes que yo lo que hago, le meto en un bolso y pongo el letrero fuera de mi casa. Ropa en mal estado. ¿Y se la llevo? El otro día. También. Hace unos días, hace como un mes, saqué 3 alfombras. Saqué una Ya, mire, la constante dieléctrica del aire esa buena pues se puede sacar nuevo. Nunca lo abrí. es dieléctrica De Lili. Ahora quiero sacarlo de más. del aire, jóvenes. Aire, estamos considerando aire seco,
Porque si el aire está húmedo, también cambian, incluso también depende de la presión atmosférica, del lugar geográfico. También cambia. Considerando a Dialéctica. una atmósfera de presión atmosférica y el aire seco, más o menos, dice acá 16. 16, a ver, ¿qué dice acá? ¿Mm? Newton Mega por Newton Coulomb, sobre Coulomb. sobre Coulomb. ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué es eso, digamos, esta magnitud, qué es lo que es? Potencial. ¿Esta magnitud física conocida? El campo Campo eléctrico. eléctrico. Es decir, cuando hablamos de una rigidez eléctrica es cuando el campo eléctrico llega a este punto y lo supera. Cuando se supera este límite de campo, entonces el aire, cuando supera ese valor, entonces el aire se vuelve conductor. Entonces cuando llegas a este límite, este es el límite del campo eléctrico, que se llama rigidez dieléctrica. Entonces ahí se produce la conducción de la, digamos, en el aire. 16 mega newton sobre Coulomb. ¿De acuerdo? ¿Queda claro, no? Sí. Lo único que es el límite, Es el límite del campo eléctrico, ¿no es cierto?, para que se vuelva conductor. Sí, eso se llama rigidez dieléctrica. Es entonces el límite. Claro, del campo eléctrico en el aire seco. ¿Es eso? En el aire seco. Después, ¿qué ocurre? Se vuelve conductor, ¿no es cierto? Se vuelve conductor. Todos los materiales jóvenes, aunque usted diga, no, este material no conduce, todos los materiales son conductores en cierto grado. Si tú rompes esa rigidez eléctrica, se vuelve conductor. Uno trabaja generalmente con zapatos de seguridad, ¿no? Sí. Pero hay que tener cuidado, hay zapatos de seguridad que no son para la parte eléctrica. Pueden ser muy buenos zapatos, pero si te van a enviar a trabajar en la parte eléctrica, por ejemplo, en las mineras se trabajan en las pilas eléctricas, creo que así se llaman, donde se procesa el caldo y todo el asunto. Entonces, yo no sé cuáles son los valores de carga con los que trabajan ahí, pero póngase usted, que el zapato no es para la parte eléctrica, claramente la carga puede superar esta rigidez y el zapato se vuelve conductor. Hay videos, estaba viendo el otro día cómo el zapato lo achicharran, la descarga. No voy a ver eso. Y la descarga de eso, se produce un rayito, tiene color, el aire tiene color cuando se ioniza, el color de los rayos, Sí. como azulado o violeta, ¿no es cierto? Y tiene olor, no sé si ustedes han sentido el olor. ¿Qué es lo que es olor? Es la quema del aire. Que la ionización, ¿dónde es la ionización? Sí, sí, Por acá, ¿no? ¿No lo escribí? sí, sí escribió ionización. Acá, claro. La ionización del aire, chiquillos, básicamente se produce una quema del aire, hay un exceso de temperatura y se produce ese olor a aire quemado. No sé si han sentido ese olor. Sí. ¿Ya? Eso es chiquillo. Entonces, la capacitancia es la capacidad de un conductor, ¿no es cierto?, de almacenar carga, pero tiene un límite de almacenamiento. ¿Cómo se calcula esta capacitancia? La capacitancia del conductor va a depender de la cantidad de carga y el potencial eléctrico. Entonces decimos, usted sabe que a mayor carga, mayor potencial, ¿no es cierto? Entonces la carga es directamente proporcional al potencial. Entonces, usted sabe que si yo le agrego más carga, voy a aumentar el potencial. Entonces decimos, claro, entonces, mayor carga, ¿cierto? ¿Qué explica esto? Aumenta el campo eléctrico Mayor campo, y mayor potencial. y mayor potencial. Mayor campo, mayor intensidad de campo, lo estoy colocando sin flechita. Y ¿qué más?
mayor potencial eléctrico. No bien las letras, no bien las letras. Acá me faltó algo, a mayor Q. A mayor Q implica esas dos cosas, mayor campo y mayor potencial, ¿cierto? Entonces decimos que el potencial es proporcional ¿a quién? A Q, la carga, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a decir que la capacitancia está dada por la razón entre la carga y el potencial. Entonces, C es igual a la razón entre la carga y el potencial. Esto que está acá jóvenes se llama capacitancia. La capacitancia entonces es la razón entre la carga y el potencial eléctrico. Entonces la capacitancia está directamente relacionada con el potencial que se crea alrededor. Muchas veces se mide el potencial en la superficie también del conductor. Ahora hay un tema interesante. A ver si ustedes se dan cuenta. Si yo tengo lo siguiente, tengo por ejemplo un conductor de este tamaño, ¿ya? Y tengo un conductor de este otro tamaño, de un radio menor, digamos, tengo un conductor de un radio 1, y tengo un conductor más grande de un radio 2. Pregunta, ¿cuál de los dos almacena más carga? ¿Cuál almacenaría más carga? Chico. ¿Dependerá del tamaño almacenar más carga o almacenará menos carga? O mejor dicho la pregunta, mira, más que la carga. Si yo le agrego, por ejemplo, una cierta cantidad de carga, ¿cómo es el potencial en la superficie de este comparado con este otro? Debería ser la misma. Póngase usted que le coloco dos cargas positivas. Ya. Y aquí también, no se nota mucho, espérense. Dos cargas positivas. ¿Ya? Este tiene un radio R1. Y acá también dos cargas positivas. Ya, listo. ¿Vieron lo que dice, no? Dos cargas positivas. ¿Qué pasa con el potencial? El potencial eléctrico. El campo. En la superficie, lo voy a marcar de color rojo aquí. El potencial ahí. En ese punto, en el conductor 1, con respecto al potencial en el conductor 2. ¿Cómo son los potenciales? ¿Iguales? ¿Diferentes? ¿Qué me dicen? Debe ser igual de la misma cantidad de carga. A mayor distancia, menor potencial. Claro, acuérdense la definición. ¿Se acuerdan de la definición? No puedo por acá. A mayor carga. Potencial es igual a ver, la constante K por Q. Dividido por R. Distancia menor el potencial, ¿no? Claro, hay una relación inversa, ¿no? Entonces, a menor radio, mayor potencial. A menor radio y mayor. Entonces, el potencial de la carga 1, como tiene menos radio, siempre va a ser mayor que en el 2. Siempre. Ahora, obviamente, si yo le voy agregando más carga acá, lo voy a igualar, ¿no es cierto? Pero acá yo me lo doy con dos cargas. Equivalentes con dos cargas. Esta es una característica. Entonces, los materiales que tienen más chiquititos, digamos, curvas más cerradas, que tienen un radio más pequeño, siempre el potencial es más grande. Es una característica de los conductores, no de los dieléctricos, es característica de los conductores. Y esto es un tema, ¿qué hora es? No son 20. ¿Ah? 20 para las 8. ¿Para la hora? 20 para las 8. ¿A qué hora terminó? 10 para las 10. 10, entonces yo creo en 10 minutos. Miren, les voy a mostrar este último ejemplo. Este ejemplo muy interesante.
Por ejemplo, supongamos un conductor asimétrico. O sea que no tiene simetría, ¿no? Por ejemplo, así, mira, un conductor así. Es asimétrico, ¿no? No tiene simetría. Y le voy a colocar carga, acá. Le voy a agregar carga. Externamente lo voy a cargar. Lo voy a colocar una carga encima. ¿Qué cree usted que va a pasar con la carga? Ahora hago la siguiente pregunta, mira, respecto al anterior. Piensen en esto. Cuando le agregue la carga, ¿cierto?, al conductor asimétrico, fíjense que esta parte es más ancha, esta parte termina como en punta, ¿no? Preguntan, si yo me paro acá y le digo, calcula el potencial en 1, en ese punto 1, y después le digo, calcula el potencial aquí en 2. ¿Son iguales los potenciales cuando yo le voy a hacer la carga? ¿Pero la carga está afuera? No, estoy diciendo, se agrega carga, lo voy a cargar. Lo voy a cargar y esto queda con carga. Entonces la pregunta es, de acuerdo a lo que explicamos ya, ¿el potencial 1 es igual al potencial 2 o son diferentes? ¿Cómo diferente? En el sentido comparativo, ¿cuál es mayor, cuál es menor? Yo creo que son iguales. La que está más cerca de la Cuando carga. es chico es mayor. El potencial en la punta, yo tengo que medir el radio, ¿cierto? R, el radio. Por terminar en puntas, entonces en esta zona el potencial es más grande. Sí, porque el radio es más chico. El radio es más pequeño, eso es lo que dijimos recién. Haz toda la razón. ¿No? El ¿Están de acuerdo? potencial es mayor. Vayan analizando eso. En cambio, en esta zona, al tener un radio más grande, bueno, tendría que tomar una referencia para radio, ¿no? Para un círculo, trazar un círculo. Ah, bueno, terminó en punta. No sé, tendría que trazar un círculo y trazar un radio. Y ahí hay un radio bien chiquitico. Claro. Y en cambio acá es un radio ínfimo, pequeño. Es Un mayor. radio 2 muy pequeñito. ¿Me entienden, no? Sí. Sí, ahí se entiende dónde viene. Claro, entonces, esto mucha gente lo desconoce, pero es una cuestión real en la práctica. Sucede entonces que en las zonas que terminan en punta, o donde la curvatura es muy cerrada, o muy pequeña, digamos, entonces el potencial se hace mayor en 2 con respecto a 1. El potencial en 2 es mayor que el potencial en 1. Por lo tanto, si es mayor, ¿qué ocurre? También aumenta, ¿qué cosa? El campo. El campo El campo eléctrico. eléctrico. Entonces, el campo eléctrico en 2 también es mayor que el campo eléctrico en 1. Y eso sucede porque el conductor no es simétrico, es asimétrico. Es así. ¿Correcto? Entonces, ¿qué puede suceder? A ver, analicen todo lo que explicamos muy bien. ¿Qué puede suceder si el campo eléctrico en 2 es mayor que en el 1? Si acá afuera tengo aire. Se ve más propensa para la izquierda del medio. Acá afuera hay aire. ¿Qué va a ocurrir? Se va a producir la ruptura eléctrica del aire, ¿dónde? De 2. Y acá la carga se va a producir pequeña, digamos, salida de carga. Voy a poner así como rayitos, ¿ya? Como rayitos así, tirando rayitos. Esto da respuesta a por qué los pararrayos terminan en punta. ¿Está explicado, no? Los pararrayos terminan en punta, por la misma razón. ¿Por qué? Porque el pararrayo atrapa las cargas, aumenta la rigidez eléctrica, aumenta más la rigidez eléctrica del aire en esa zona. ¿Queda claro, no, queridos? Sí. Sí. Pero en ese caso, la capacitancia en 2 sería menor a la capacitancia en 1. No, mayor. También se mantiene igual en cifra. De hecho, se dice que en esta zona se produce una alta densidad de carga. En esta zona, cuando yo le agrego la carga, en esta zona hay una alta densidad comparada con esta otra zona donde hay una menor densidad. Mientras más se va cerrando, mayor es la densidad. Mayor de la carga. densidad. Densidad de carga, acuérdense, ¿qué es lo que es la densidad? Carga por unidad de volumen. Es decir, acá hay mayor cantidad en un pequeño volumen. Claro. Y ahora no sé si alguien ha vivido alguna vez en el campo. En el campo siempre se dice que la gente no lleve agujas
en el cuerpo, o en el sombrero, en el gorro. La gente de campo acostumbra a llevar en el sombrero agujas. Y es peligroso porque tú sales a una tormenta eléctrica, el rayo busca la punta, por esta razón. No sé si lo habían escuchado alguna vez. Bueno, ya ustedes cuando sean el Boy Scout lo van a aprender. Es peligroso eso. Entonces, esta es la razón. Se produce, ¿cierto?, una ruptura eléctrica del aire. Se ioniza en esa zona una acumulación de carga. Únicamente esto pasa en los conductores, ¿eh? Únicamente en los conductores. Ya, chiquillos, pero